Nos quedamos el día de ayer. Entonces, ayer terminamos de ver. Configuración. Entonces, ayer terminamos de ver configuración electrónica. Vamos a seguir avanzando y ahorita, conforme vayamos viendo la tabla periódica, vamos a retomar un poco la configuración electrónica. Entonces, pues tienen sus clases grabadas, ahí aparece esto. Entonces, si lo quieren copiar bien y si no en la clase grabada aparece la presentación, ¿vale? Entonces, vamos viendo una pequeña línea del tiempo de cómo es que llegamos a la actual tabla periódica con la que contamos. Entonces, tenemos que para 1790, Lavoisier, que ya lo hemos mencionado, que es quien postula la ley de la conservación de la materia, para este año logra recopilar un total de 23 elementos químicos. Entonces, para 1790, lo único con lo que se cuenta es con una lista de 23 elementos químicos. Después, de 1762 a 1807, que es la época en la que vive Richter, nos dice que propone un sistema periódico de los elementos de acuerdo a su masa. Entonces, lo que vamos a tener es que durante mucho tiempo el acomodo de los elementos químicos se dio a partir de su masa atómica, lo que hoy sabemos que eso es incorrecto. Pero durante mucho tiempo se consideró que era lo correcto ir acomodando los elementos respecto al valor que tenía su masa atómica. Luego tenemos a Berzelius, de 1779 a 1848. Que nos dice que introduce el sistema actual de los símbolos de la tabla periódica. Hay que recordar que los símbolos es como identificamos o como abreviamos la escritura de los elementos que tenemos en nuestra tabla periódica, como el día de ayer que vimos que el potasio, su símbolo es una K. Entonces, todos esos símbolos los introduce Berzelius. Y nos dice aquí que además descubre algunos elementos químicos. Para 1829, Dobereiner dice que intenta una clasificación de los elementos buscando semejanzas entre sí y logra clasificarlos en grupos de 3, a los cuales llama triadas. ¿Qué características deberían de tener estas triadas o estos grupos de 3 elementos? Pues que tenían que tener características similares. Masa atómica similar, número atómico similar, electronegatividad similar, radioatómico similar, que ahorita vamos a ver qué es la electronegatividad y el radioatómico, pero básicamente para poderlos agrupar en este conjunto de 3 tenían que tener características similares.
Sí, creo que es el 1864, Newlands dice que propone un nuevo sistema de organización, donde el orden era de acuerdo a su, nuevamente, masas atómicas, y nos dice que era en orden creciente. Esto quiere decir de menor a mayor. Entonces iba acomodando los elementos químicos con el valor de su masa y empezaba por el valor más chico hacia el más grande. Ajá. Y nos dice que él notaba que después de 7 elementos, esto quiere decir contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el siguiente presentaba características similares al primer elemento que había colocado. Ajá. Entonces, cada 7 se repetían las propiedades del primer elemento. Y ahora sí tenemos las dos mayores aportaciones en cuanto a la tabla periódica, que es la aportación de Mendeleev y de Moseley. Ajá. Para 1869 tenemos a Mendeleev, que es el primero que propone como tal una tabla periódica, y nos dice aquí que organizó los elementos en orden creciente de acuerdo a sus masas atómicas. Entonces, hasta 1869, el acomodo de los elementos en una tabla periódica seguía siendo de acuerdo a su masa atómica. Ajá. Y una de las mayores aportaciones de Mendeleev es que en su tabla periódica dejó espacios vacíos, porque él creía que en esos espacios vacíos faltaban elementos por descubrir. Entonces, si él notaba que de un elemento a otro elemento había un salto bastante grande entre la masa atómica, decía, aquí debe de haber otro elemento que esté entre estas dos masas atómicas. Y pues dicho y hecho, esos espacios vacíos que dejó Mendeleev en un futuro se fueron rellenando con elementos que se fueron descubriendo. Ajá. Y tenemos que Moseley para 1912 pues descubrió la repetición periódica, que ahorita vamos a ver qué es esta repetición periódica, y las propiedades físicas que encontramos en nuestra tabla periódica, y que descubrió que si nosotros acomodamos nuestros elementos químicos de acuerdo a su número atómico, y si traen por ahí a la mano su tabla periódica, se van a dar cuenta que los elementos actualmente están acomodados por su número atómico. El primer elemento químico que ustedes van a encontrar es el hidrógeno. Es el primerito que tienen. Ajá. Y ese tiene un número atómico de valor 1. Acuérdense, su número atómico me dice cuántos protones tiene en el núcleo, ¿cierto? Si me desplazo de manera horizontal, voy a llegar al helio, que tiene número atómico 2. Ajá. Y se termina la primera fila, ¿cierto? Me paso a la segunda fila y sigue el litio, que tiene número atómico 3. Y si empiezo a recorrer, me voy a dar cuenta que tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y están acomodados por número atómico, ¿cierto? Entonces, se llega a la conclusión que si nosotros acomodamos a nuestros átomos o nuestros elementos por número atómico, vamos a poder apreciar súper bien las propiedades físicas que presentan estos elementos y el comportamiento que tienen gracias a su acomodo en la tabla periódica. Más adelante vamos a hablar sobre estas propiedades
físicas y cómo es que se comportan, pero vamos a seguir avanzando y vamos a ver que no solamente vamos a notar cierta repetición periódica gracias a ese acomodo, sino que también vamos a tener cuatro formas en las que se agrupan bastante bien los elementos gracias a ese acomodo que tienen. Entonces, vamos a analizar un poquito la tabla periódica. Nos dice aquí que consta de un total de 18 columnas. Las 18 columnas son verticales. Y un total de 7 filas son periodos, que son horizontales. Nos dice que nuestra tabla periódica actual está diseñada de acuerdo a nuestro número atómico y la configuración electrónica que tiene cada uno de estos elementos. Y vamos a ir analizando un poquito esas 18 columnas y esas 7 filas. Entonces, vamos a tener que nuestra tabla periódica se ordena a los elementos de acuerdo a su número atómico y va del 1 al 118. Eso quiere decir que en la actualidad se han descubierto un total de 118 elementos. Y que se ordenan de esta manera de acuerdo a las propiedades físicas que puedo encontrar en la tabla periódica, pues van a ser periódicas. Entonces, recuerden, cuando algo es periódico, quiere decir que es repetitivo. Y nos dice que podemos dividir en grupos, bloques. Vamos viendo. Los grupos o familias, pues aquí no lo tengo descrito, pero los grupos o familias que más adelante vamos a ver son nuestras columnas. Quiere decir que cada columna es un grupo o una familia. Y tenemos los bloques. Primera forma de dividir la tabla periódica, por bloques. Podemos observar en la imagen que nuestra tabla periódica tiene un total de 4 bloques. El bloque S, el bloque D, el bloque P y el bloque F. Y nos dice que si mi elemento químico está ubicado en el bloque S, quiere decir que mi electrón diferencial, que ayer vimos cuál era el electrón diferencial, ¿sí se acuerdan o no? Es el último electrón que colocamos en la configuración electrónica. Ese electrón diferencial se va a encontrar en un orbital de tipo S, si es que mi elemento está en el grupo, bueno, en el bloque S. Si está en el bloque D, quiere decir que su electrón diferencial va a estar colocado en un orbital de tipo D. Si lo tengo en el P, quiere decir que su electrón diferencial va a estar ubicado en un orbital de tipo P. Y si está en el F, quiere decir que su electrón diferencial va a estar ubicado en un orbital de tipo F. Entonces, ¿qué me dicen los periodos? Me indican el orbital, el tipo de orbital en el que se va a encontrar el electrón diferencial de dicho elemento. Y si se fijan, de acuerdo al acomodo que tienen los elementos, se puede dividir bastante bien en bloques, ¿cierto? Primeras 2 columnas es bloque S. Todo lo que tengo en medio de la tabla periódica que se le conoce como elementos de transición van a estar en el bloque D. Todo este lado, a excepción de ¿quién? Del helio. Podemos observar que el helio es el único que está ubicado en un bloque que no le corresponde. Eso es porque, de acuerdo a las características que tiene el helio, tiene que quedar sí o sí en esta columna. Yo no lo puedo mover para acá. Entonces nada más recordar que el helio va a estar en el grupo S, aunque esté colocado en el grupo P. Y por último, las 2 filas que tengo en la parte inferior van a ser del bloque F.
Entonces, vamos a hacer una actividad con esto. Tengo estos tres elementos químicos y me dice, obtén la configuración electrónica de los siguientes elementos y mediante su configuración electrónica determina a qué bloque pertenecen. Entonces, vamos a sacar la configuración electrónica de los siguientes elementos y con su configuración electrónica vamos a ver a qué bloque pertenecen. Vamos a empezar con el zinc. ¿Cuántos electrones tengo que repartir? 30 electrones. Entonces vamos a comenzar con el principio de construcción de Aufbau a repartir. Entonces, hago con ustedes el zinc y ustedes hacen el magnesio y el oxígeno, que están súper sencillos, tienen bien poquitos electrones a repartir. Entonces, me voy a pasar al pizarrón para hacerlo con ustedes. Entonces, vamos a empezar. Entonces, símbolo químico del zinc es ZN, ¿cierto? ¿Cuántos electrones a repartir? 30. 30 electrones. Vamos a comenzar con el principio de Aufbau, a construir su configuración electrónica. ¿Qué es lo que rellenamos primero? 1S. 1S. ¿Cuántos electrones me caben? 2. Ajá. Después, ¿quién sigue? 2S. ¿Cuántos me caben? ¿Quién sigue? ¿Y cuántos me caben? 6. ¿Quién sigue? ¿Y cuántos me caben? ¿Quién sigue? ¿Cuántos me caben? Vamos contando cuántos llevamos. 2 y 2. ¿Y 6? ¿Y 2? ¿Y 6? Todavía me caben. Después del 3P, ¿quién sigue? ¿Cuántos me caben? Y llevamos 18, ¿cierto? ¿Quién sigue? ¿Cuántos? 3D. ¿Y cuántos me caben en D? 10. Y llevamos 12, 18, 20, 26 y 4, 30, ¿cierto? A ver, cuéntenle a ver si conté bien. ¿Cuánto me da la sumatoria? Ya son 30, ¿cierto? Ya repartí los 30 electrones, ya no tengo que ocupar más. Entonces llegamos hasta aquí. ¿Su electrón diferencial dónde va a estar? En la D. Ajá. Busquen al zinc en su tabla periódica y tiene que estar ubicado en su bloque D. Vamos a pasar tantito por acá. Su zinc debe de estar ubicado en esta parte azul. ¿Sí está ahí? ¿Sí? Déjenme, les comparto rápido a los que están en línea. Entonces, el zinc debe de estar en el bloque
D, porque su último electrón está colocado en un orbital de tipo D. Ajá. Entonces, hay que hacer lo mismo para el... Hay que hacer lo mismo para el magnesio y el oxígeno. ¿Cuántos electrones van a repartir en el magnesio? 12. ¿Y en el oxígeno? 8. Y hay que seguir el principio de Aufbau. Hay que hacer esto. No, pero nada más eso. Sí, no, nada más. Con esto es más que suficiente. Con la forma condensada es más que suficiente. No hay necesidad de pasarlo a la forma gráfica. ¿Sale? Entonces vamos viendo. ¿Quedó el magnesio? ¿Cómo queda la configuración electrónica del magnesio? Es 1s2, 2s2, ajá, ajá, 3s2 y contamos 2 y 2, 4 más 6, 10 más 2, 12. Ajá. Entonces me indica que su electrón diferencial está en el S, ¿cierto? Quiere decir que debe estar ubicado en las dos primeras columnas. Busquen por ahí. Ahí está el magnesio. Sí. Y vámonos con el oxígeno. ¿Cómo quedó? 1s2. Ajá. 2s2. Ajá. 2p, pero con 4. Con 4, porque si no nos pasamos. Ajá. ¿Dónde tiene que estar ubicado? ¿En qué bloque? En el bloque P. Aquí su último electrón va a estar en el bloque P. ¿Y está ubicado en el bloque P? Esto quiere decir que está cargado del lado derecho de su tabla periódica. Déjenme les comparto rápido. Tiene que estar de este lado, en el bloque de color naranja. ¿Ah? Ahí tiene que estar ubicado su oxígeno. ¿Sí? Entonces, que no se les olvide, la primera división de la tabla periódica que tenemos, que es en bloque, me da el tipo de orbital donde va a estar ubicado mi electrón diferencial. Definición de electrón diferencial. Último electrón colocado en la configuración electrónica.
Vamos a seguir avanzando. Entonces quedamos que el zinc me queda en el bloque D, que el magnesio en el bloque S y el oxígeno en el bloque B. Y ya lo comprobamos con la tabla periódica que tienen allá a la mano. Ajá. Vamos a seguir avanzando. Ajá. Es bien importante considerar que el bloque D, que vamos a regresarle tantito, que es el bloque en color azul, también se le conoce como elementos de transición. Y una peculiaridad que tienen estos metales de transición o elementos de transición es que existen ciertas excepciones. Esto quiere decir que para estos elementos no siempre se va a cumplir poder seguir el principio de Aufbau, que es el principio de construcción que vamos siguiendo. ¿Por qué no siempre se va a cumplir? Porque estos elementos reciben el nombre de elementos de transición, porque una característica que tienen es que sus electrones tienen gran capacidad de liberar o absorber energía. Y en la historia del modelo atómico vimos que estos paquetitos de energía que liberan o que absorben, que se llaman fotones, lo que hace en el electrón es que pueda cambiar de nivel de energía. Entonces no siempre va a estar ubicado en el mismo nivel de energía. Entonces en la configuración electrónica puede estar pasando de un nivel a otro nivel. Por eso hay excepciones que no se cumple como tal el principio de Aufbau. Ajá. Esto me lo voy a brincar y vamos viendo. En teoría, esta imagen que tengo acá arriba es como se debería de observar su tabla periódica. Y si ustedes observan la tabla periódica que compraron o que traen descargada en su teléfono celular, no se ve de esta forma, ¿cierto? ¿Qué es lo que hicieron para mayor practicidad en la tabla periódica? Es que agarraron del 57 al 70 y del 89 al 102. Estos elementos tienen características similares y lo que hicieron es pasarlos para abajo. Entonces, si ustedes checan en su tabla periódica, aquí es donde aparece el 58 o el 57. Entonces, aquí lo que hicieron es sacar esas dos filas y las pasaron para abajo. Entonces, podríamos decir que hay una interrupción en el número atómico, ¿cierto? Hay dos, donde del 56 se pasa al 71. Y del 88 se pasa al 103. ¿Dónde está el 57, 58? Van a estar acá abajo. ¿Qué se les conoce como lantánidos a esta columna y actínidos a la segunda fila? Vamos con los grupos o familias. Entonces, cuando hablamos de grupos o familias, hacemos referencia a las columnas y quedamos que tenemos un total de 18 columnas. Entonces, si ustedes le cuentan, van a tener un total de 18 columnas. Y vamos a tener que en estos grupos o familias, los elementos que están dentro de esa grupo o familia, de esa columna, van a presentar configuración electrónica semejante y propiedades semejantes. Entonces, si yo reviso las
configuraciones electrónicas de toda la primera columna, voy a ver que son semejantes y que además sus propiedades físicas van a ser semejantes. Nos dice que las vamos a numerar con numeración arábiga del 1 al 18 o que también por numeración romana. Entonces, chequen ahí en su tabla periódica qué numeración trae. Si la arábiga del 1 al 18 o si traen números romanos o puede que traiga las dos numeraciones. Ajá. Trae de las dos. Ahora bien, me dice que voy a tener dos grupos, el grupo A y el grupo B. Ajá. ¿Cuál va a ser mi grupo E? Mi blue van a ser las columnas que están en el bloque S y en el bloque B. Me voy a regresar tantito. Quiere decir que mi grupo A, fíjense, es el 1A, 2A, el grupo S y el bloque B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Entonces, el grupo A va a estar en el bloque S y en el bloque B. Ajá. ¿Y mi grupo B en qué bloque está? En el bloque F. Ajá. Y entonces tenemos 3B, 4B, 5B, 6, 7, 8, 1B y 2B. ¿Qué me indica el bloque donde están, más bien la familia en la que están mis elementos? Pues digamos que una de las características por la cual mi elemento va a estar ubicado en la familia en la que le toca es debido a la regla del octeto. Vamos a mencionar la regla del octeto ahorita de manera muy general y cuando lleguemos a enlaces químicos vamos a retomar qué es esta regla del octeto. Pero básicamente la regla del octeto dice que para que un elemento sea estable, y todos los elementos buscan ser estables, necesitan un total de 8 electrones de valencia. Eso quiere decir 8 electrones en su último nivel de energía. Ayer con la configuración electrónica, nosotros aprendimos a calcular los electrones de valencia, ¿cierto? Una vez que hago la configuración electrónica, yo tengo que checar cuál es su último nivel de energía y sumar los electrones que hay en ese último nivel de energía. Entonces, todos los elementos, todos, buscan ser estables. ¿Cómo van a buscar esa estabilidad? Consiguiendo 8 electrones de valencia. Y entonces vamos a tener que en los grupos A, gracias al grupo en el que está posicionado, yo puedo saber los electrones de valencia sin necesidad de hacer toda la configuración electrónica. Y me dice que en el grupo 1A y 2A, tienen la tendencia a perder 1 o 2 electrones. Esto quiere decir que en el grupo 1A, todos los elementos que están en el grupo 1A van a tener un electrón de valencia. Entonces quiere decir que en su último nivel de energía tiene solo un electrón. Y ahí les va cómo es que se comporta esta regla del octeto. Pues hay de dos. Yo les dije que la regla del octeto es que todo elemento necesita 8 electrones de valencia para estar estable, ¿cierto? Y lo que hacen los elementos es como solito no me completo. O sea, si yo tengo, no sé, 15 electrones y con esos 15 electrones me quedo con 7 de valencia y por más que yo le busque, no voy a poder sacar ese electrón que me falta. Lo que sucede es que estos elementos van y buscan a otros elementos y entonces lo que sucede es un enlace químico y por eso tenemos demasiados compuestos, que los compuestos son la unión química de 2 o más elementos. ¿Por qué? Porque estos elementos, al no estar estables, tienen que ir a buscar en la naturaleza quien los haga estables. Entonces tenemos dos tendencias. Los elementos o tienden a perder electrones o tienden a ganar. ¿Cómo voy a saber quién tiende a ganar y quién tiende a perder? Pues acuérdense que entre menos esfuerzo yo haga, mejor. Si yo tengo un electrón